Hola, hoy estamos aquí con Guillaume Long y vamos a hablar sobre integración regional y un poquito sobre temas de género. Bueno, en primer lugar, ¿tú qué crees? ¿Cómo la integración sur-sur puede ser beneficiosa en temas de derechos humanos y sobre todo enfocándonos en temas de género para el Ecuador? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que la cooperación sur-sur se puede entender de muchas formas. Creo que lo fundamental para defender los intereses de los más vulnerables en el mundo es la unidad sur-sur, más que solamente la cooperación sur-sur, la unidad del sur global, de los países en vía de desarrollo. Y eso, lastimosamente, es muy frágil, porque el norte se asegura de que nos divide y habla solo con nosotros. Incluso a veces para hablar con los africanos o con los asiáticos, nosotros tenemos que pasar por las capitales del norte y es todo perdido en la traducción. Entonces es muy importante tender puentes con el sur para resolver todos los temas que son tan importantes para el sur, que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la justicia social y por supuesto con el tema del género, ¿no? Las mujeres del sur global, las mujeres, sobre todo de los sectores sociales más precarizados del sur global, bueno, son las víctimas, las mayores víctimas del sistema. Sobre todo con la pandemia, ¿no? Cómo se agudizaron también esas... La pandemia hizo un sistema que ya era desigual y lo hizo aún más desigual. O sea, creció esta gran desigualdad. Entonces es fundamental recuperar todos estos espacios del sur global, que habíamos desde América Latina impulsado bastante en el inicios del siglo XXI, los primeros 15 años, ¿no? Todos teníamos ese compromiso. Y UNASUR también fue un avance, ¿no? En esos temas. UNASUR, pero buscar, por ejemplo, en el G77, se llama G77 porque son 77 países, bastantes países que lo crearon, pero hoy son 134 países. Los países del sur global más China, se llama G77 más China, porque China es invitado, porque China se considera todavía no un país desarrollado, sino un país en vía de desarrollo. Bueno, eso lo podríamos debatir, pero todavía quieren ser parte del sur global. Entonces se llama G77 más China, 134 países, y eso en los 70s, en diferentes momentos de la historia, porque se creó en los 60s, en los 70s, en diferentes momentos de la historia, tuvo mucha fuerza para impulsar tratados internacionales que protejan los derechos humanos, impulsando tratados internacionales en contra del racismo, impulsando tratados internacionales a favor de los migrantes y del derecho de los migrantes. Y yo, por supuesto, ahora los temas que son muy importantes, que tienen que ver con el cambio climático, el medio ambiente y, por supuesto, los temas de género, que son tan fundamentales, porque todavía hay una brecha vergonzosa para nuestra especie y para la humanidad entre los derechos de los unos y de los otros, y las mujeres son las primeras perjudicadas. De acuerdo contigo. ¿Y qué retos crees que representa el siguiente gobierno en temas de integración, ¿no? O sea, ¿qué retos tendría el siguiente gobierno para esto? Retomar todo, porque todo se abandonó, y no solamente se abandonó, ojalá se hubiese abandonado, sino que se remató ahí estaba en el piso medio mal y le dieron patadas para que acabe de morir la integración latinoamericana. Es muy responsable lo que ha pasado porque cuesta mucho poner de acuerdo a todos estos países para que juntos, mira, yo sé que no estamos de acuerdo en esto, aquello, pero hagamos la cosa porque solamente unidos vamos a poder tener una posición latinoamericana y vamos a ser más fuertes. Fíjate que desde la época de los griegos, de los romanos, las grandes potencias, los imperios, si quieres simplificar, tienen un lema: divide y reinarás, o vencerás. ¿Sí? Divide y reinarás, divide y vencerás. Unidos podemos imponer ciertas condiciones al mundo, ¿no? En vez de lo que se llama la carrera hacia abajo, de estar compitiendo los unos contra los otros. Tú bajaste el precio del costo de tu mano de obra, entonces yo tengo que bajar mi costo de mano de obra para ser más competitivo. Tú cobras menos impuestos, entonces yo también voy a cobrar menos impuestos para que vengan hacia donde mí, y no donde ti. Y somos vecinos, somos Colombia, Ecuador, o somos Ecuador y Perú. Entonces, la integración latinoamericana es imponer ciertas reglas de juego, como lo hicieron los europeos. Al menos para jugar como en igual, ¿no? Para jugar más, ahí como un bloque. Sí. Brasil podrá jugar más o menos, pero nosotros, Ecuador, necesitamos estar integrados con otros países sudamericanos. Entonces le dieron patadas en el piso y de forma irresponsable, incluso el gobierno ecuatoriano, que era miembro de UNASUR, pero además de ser un miembro de UNASUR, era la sede de la UNASUR. Es como que mañana Bélgica, que tiene la sede de la Unión Europea, como que Bruselas se sale.
pero para nosotros era puro beneficio, y va a haber inversión, y vamos a ser la capital de su... Y claro, te dicen, no, pero en 8 o 10 años no se ha completado. Primero hizo muchas cosas que la gente no sabe, UNASUR, y los podemos listar aquí, podemos hacer una lista aquí, pero además de eso, por supuesto que se demora muchísimo para institucionalizarse. Los europeos se demoraron 60 años para tener Maastricht y los tratados actuales que realmente norman el derecho de la Unión Europea. 60 años. Entonces tenemos que tener visión a más largo plazo. Los asiáticos en todo lo piensan a 30 años. Nosotros estamos pensando, ¿no? ¿Cómo voy a perjudicar a la oposición o a mi enemigo político? Y estoy pensando 3 meses, 6 meses, las próximas elecciones. La UNASUR era una cosa estratégica que lastimosamente le han hecho mucho daño. Hay que retomarlo. Me pregunto sobre el próximo gobierno. Tienen que retomarlo. Habrá que hacerlo con mucha paciencia, acercándose no solamente a los amigos, porque los amigos te van a decir, sí, claro, no hay ningún problema. Hay que acercarse un poco a los adversarios, diría yo, a una derecha más razonable, más patriótica, más moderna, más republicana, ¿no? Que tenga sentido de patria y sentido de república, y decirles, mira, esto no es un proyecto ideológico, esto es un proyecto estratégico, y desde lo estratégico hagamos la cosa, planteemos unos tiempos de mediano y largo plazo y volvamos a tener integración latinoamericana. Lastimosamente ha sido totalmente abandonado, pero no solamente la UNASUR, la CAN también ha abandonado, Mercosur ha abandonado, y la CELAC, mal que bien los mexicanos la han salvado, pero también está debilitada. Sí. Y ahora bien, ya para finalizar, ¿tú qué crees que está en juego en estas elecciones del domingo? 2 proyectos de país totalmente diferentes. Evidentemente yo creo en uno de los proyectos políticos que es un proyecto, yo diría, de recuperación de nuestra patria, ¿no? De nuestro Estado-nación con mayúsculas, ¿no? Recuperar la democracia, recuperar la justicia social, volver a luchar contra la pobreza y la desigualdad, luchar contra esta terrible pandemia, y no con los privilegiados, sino para el pueblo ecuatoriano, recuperar la soberanía, recuperar la dignidad, recuperar esa cosa que teníamos los ecuatorianos, de esa autoestima que habíamos ganado, de caminar erguido en las calles. Los migrantes en España te decían, bueno, antes me ninguneaban los colombianos, los peruanos, de Madrid te decían eso, ahora sí nos ven así como que somos ecuatorianos, o sea, con la dignidad de ser ecuatoriano, ¿no? Entonces eso hay que recuperar, porque eso se perdió. Y eso es uno de los proyectos. El otro proyecto, voy a ser muy duro, pero el otro proyecto político me parece un proyecto de continuismo, ¿no? El proyecto de Guillermo Lasso me parece un proyecto de continuismo con Moreno. Él es quien le dio gobernabilidad a Moreno. No hay que olvidar que todos los proyectos de ley de Moreno en la Asamblea Nacional fueron votados por Lasso. Lasso apoyó en todo, estuvo a favor de la represión de octubre del 2019. Es decir, yo creo que no hay por dónde perderse. Claro, el problema es que Lenín Moreno fue sucesor de Rafael Correa, pero fue el error más grande de nuestras vidas. Le hemos pedido disculpas al país y fuimos los primeros en denunciar ese error, en constituirnos en una oposición feroz. Yo tuve que renunciar de mi puesto en Ginebra como embajador ante Naciones Unidas. Yo renuncié, ¿no? Porque en oposición al gobierno de Lenín Moreno. Y estos 4 años hemos sido la única oposición a Moreno en este país. Que no diga Lasso que ha sido oposición, es mentira. Ha gobernado con él. Entonces, para mí esos son los 2 proyectos de país. Uno de recuperación de la institucionalidad, de la democracia y también de la justicia social, de la justicia para el pueblo ecuatoriano. Y el otro me parece que es un proyecto de continuidad, lastimosamente. De acuerdo. Y también creo que está en juego mucho la memoria de octubre, ¿no? Y todo lo que octubre ocasionó. Y claro. Y qué bueno que octubre fue un momento, un hito histórico para el Ecuador, un momento de mucho dolor, de mucho drama, pero tuvo una repercusión que es importante y que no podemos menospreciar. Volvimos a hablar los sectores de izquierda que nos habíamos distanciado y en algunos casos enemistado. Y no ha sido fácil, porque hubo declaraciones de lado y lado, y la izquierda nunca está de acuerdo en nada. Claro, pero lo que estamos viendo ahora en esta segunda vuelta, y sobre todo en la última recta final de la segunda vuelta, es que hay como que, bueno, pero hay un intento, estamos viendo el fruto del proceso de reconciliación, que es inevitable, que tiene que darse, tiene que haber esta unidad entre el progresismo
y, digamos, la lucha por un Estado plurinacional aterrizado en la práctica, no solamente en la Constitución, sino en la práctica, una unidad progresista plurinacional que tenemos que crear. Lo vamos a lograr, va a ser difícil, va a haber resistencias, por supuesto, la estamos viendo en este momento, pero esto es el legado de octubre, es el fruto de octubre, es la unidad progresista plurinacional. Muchísimas gracias, eso sería todo por Indignadas. No se olviden de suscribirse a nuestros canales y de vernos.